será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Queridos hermanos, qué bendición es nuevamente que podamos estar en las horas del día de reposo. Reciban cada uno de ustedes no solo la bendición del Creador, sino también una bienvenida cordial a esta programación de adoración a nuestro buen Dios. Te invito de forma reverente allí donde te encuentres a que inclines tu rostro para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, porque nos permites estar una vez más en tus horas de sábado. Bendice, Señor mi Dios, esta programación. Que cada una de las partes, Señor mi Dios, que se va a realizar durante este día, puedan ser de bendición para aquellos hermanos que están en sintonía. Guárdales, bendíceles y dale tu paz y tu misericordia. Perdona nuestras faltas si te hemos fallado en algo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparto con ustedes las palabras que están registradas en el Salmo 8. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el verso 3 nos dice: Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Que tengas de él misericordia, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. El Señor te ha dado un gran privilegio, y es el que poder adorarle, no solo a través del canto, sino también a través de tu vida. Les invito a entonar las estrofas del himno 178 titulado Contemple la gloria, y seguido el 177, los tres mensajes angélicos. Cantemos todos juntos. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer, para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciamos por doquier, y avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria,
Para seguir con la adoración a nuestro Creador, buscamos en el Salmos capítulo 9, versículo 1, que dice lo siguiente: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Meditando en estas palabras, cantaremos el himno número 539, oh día delicioso, y seguido el himno número 423, Jesús me guía. Alabemos a nuestro Creador. Oh día delicioso, de gozo, amor y paz, de llantos y pesares, el bálsamo eficaz, en ti postrados ante el trono celestial, cantamos santo, santo, loando al eternal. Seguro puerto eres en toda tempestad, ardiendo corren ríos de luz y santidad. Divina fuente eres en yermo terrenal, la cumbre de donde vemos la patria celestial. Tus horas son sagradas de santa reflexión, en que del mundo al cielo se eleva la atención, sacando gracias nuevas de ti.
Ahora tendremos la escuela sabática. Qué bueno es que tú y yo estudiemos diariamente la palabra de Dios. El mismo Jesús nos dijo que en ella parecía que teníamos la vida eterna. Es ella la que da testimonio de su carácter, de su verdad y sobre todo del ideal que tiene para cada cristiano. Mira lo que nos dice el capítulo 5 del libro de Salmo y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tú y yo tenemos que tener una vida de devoción con el Creador para que Él nos transforme y nos haga semejantes a Él. Ahora escucharemos el capítulo para hoy de Reavivados por su palabra. Prestemos atención. Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Ha llegado el momento especial de escuchar el relato del misionero y seguido marcando el rumbo. Prestemos atención a las historias para el día de hoy. Misionero y Nuevo Horizonte. Informe misionero. Letonia, para el 23 de septiembre, fe contra todo pronóstico. El anuncio de la anciana de 95 años sorprendió al pastor Armand de Letonia. La mujer llamada Pauline le dijo que quería convertir una casa de 2 plantas de su propiedad en una iglesia adventista en Riga, la capital del país. Después le presentó el documento de propiedad, que era de la fecha anterior a la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1991 y Letonia se estaba preparando para restaurar ciertos derechos de propiedad privada que no habían existido en años anteriores. Las autoridades letonas querían devolver las propiedades que habían sido requisadas por el gobierno anterior a sus propietarios originales, siempre y cuando tuvieran un documento legal de su propiedad. Pauline lo tenía. Lo había guardado desde 1972, cuando la propietaria anterior, Ana, le había dejado la casa en su testamento. Ana, antes de morir, había manifestado su voluntad de que la casa fuera entregada a la iglesia adventista. El pastor Armand nunca había hecho ningún reclamo de propiedad, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pensaba, ¿por qué no? Todo comenzó cuando una mujer adventista llamada Ana perdió su propiedad al pasar Letonia a formar parte de la Unión Soviética en la década de 1940. Ella había sido la dueña de un gran terreno en el que había 2 casas, una de las 2 plantas con 2 departamentos en cada planta y otra de planta baja con 3 apartamentos. Ana amaba a Dios y a la iglesia adventista con todo su corazón y estaba convencida de que algún día recuperaría su propiedad. Ella pensaba que en el futuro podía reclamar esta propiedad que alguna vez le había pertenecido y entregarla a la iglesia adventista. Le contó su deseo al que era su pastor, pero él le dijo que no podía regalar algo que ya no le pertenecía legalmente. Hermana, nada de esto le pertenece ya, le dijo. ¿Cómo va usted a regalarlo si su documento de propiedad no sirve? Pero Ana confiaba en que todas las cosas cambiarían, y si no vivía lo suficiente como para poder reclamar legalmente su propiedad y entregarla a la iglesia, encontraría a alguien que la ayudara. Decidió escribir sus 2 últimas voluntades, en las cuales dejó la propiedad a una joven amiga, Pauline. En 1963, Ana firmó el testamento en el que entregaba la propiedad a Pauline con la condición de que, cuando fuera legalmente posible, la regalara a la iglesia adventista.
El testamento fue firmado ante un notario y con 2 testigos que eran 2 miembros de la iglesia. En realidad el documento no tenía en aquel entonces ningún valor legal, es decir, Ana ya no era la dueña de la propiedad que anteriormente había sido suya. Aunque nada parecía indicar que la ley cambiaría, lo cierto es que el panorama sociopolítico cambió más rápido de lo que había pensado. Lamentablemente, Ana no vivió lo suficiente como para ver su sueño hecho realidad. Murió a la edad de 80 años en 1972, casi 20 años antes de que Letonia recuperara las leyes de derecho de propiedad. En 1991, Pauline decidió cumplir la promesa que había hecho a Ana. Aunque ya tenía 95 años, presentó las últimas voluntades de Ana, así como los documentos legales de propiedad, al pastor Armans. Los 2 testigos que habían firmado el documento seguían aún con vida y deseaban también que el sueño de Ana se hiciera realidad. Armand aceptó ayudarlos y Pauline firmó un poder para que el pastor actuara en su nombre. Así fue como el pastor se presentó ante las autoridades y explicó el caso de la propiedad de Pauline. Pero fue un proceso bastante largo, que se complicó más cuando uno de los hijos y nietos de Pauline, que no eran adventistas, le exigieron que la propiedad permaneciera en la familia. Sin embargo, al final, el sueño de Ana prevaleció. Pauline recibió los papeles legales de la propiedad y se los entregó a la iglesia adventista, la cual aceptó el generoso regalo y utilizó el edificio para celebrar reuniones. Finalmente, el proceso de construcción de una nueva iglesia finalizó en el 2004, 4 años después de la muerte de Pauline, que murió a los 104 años. El pastor Armans tiene ahora 76 años y está retirado. Vive en uno de los apartamentos de la propiedad que una vez fue de Ana. Le encanta contar la historia de cómo 2 mujeres, Ana y Pauline, miraron a aquella propiedad con los ojos de la fe. La fe de estas 2 hermanas fue asombrosa, afirma. Ana y Pauline tenían mucha fe en Dios. Las ofrendas del 13º sábado de este trimestre proveerán una oportunidad de enseñar a otras personas sobre la fe. Parte de ese dinero ayudará a construir un edificio en Riga, la capital de Letonia, que servirá como centro de influencia en el que se impartirán clases de idiomas y programas de salud. Gracias por su generosidad. Nuevo horizonte, mejoramiento para el 23 de septiembre. Testimonio. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Isaías 41:10. Mi niñez no fue tan feliz. Desafortunadamente, fue similar a la que viven muchos niños que sufren a causa de un padre que se embriaga cada día. Mi padre era uno de ellos. Llegaba a cualquier hora de la noche para levantarnos de nuestros sueños tranquilos e insultarnos junto a nuestra madre. Esto se repetía con mucha frecuencia. En alguna de esas ocasiones, nos teníamos que ir a altas horas de la noche, regando con nuestras lágrimas el sendero que conducía de nuestra casa a la casa de la abuela, que era cristiana. Mi abuela, con mucha paciencia, comenzó a inculcarnos el amor que muchas veces faltó en casa. Era el amor de Dios, de un padre amante y comprensivo. Un día le entregué mi vida a ese padre amante y él cambió mi tristeza en gozo. Entonces comencé a compartir mi testimonio con otras personas. Hoy me hace feliz hablarles a otros de este Dios maravilloso, que puede darnos todo lo que nunca nadie nos dio. Dios no solo me dio alegría, sino también un esposo amoroso, comprensivo y amante. Ambos hoy servimos a Dios. Para mí ha sido de gran apoyo el siguiente texto. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Isaías 41:10. Qué bueno es que tú y yo cada día tengamos una comunión con nuestro buen Dios. Ha llegado el momento del repaso de la lección con el doctor Armando Ríos. Repaso de la lección. Apreciados hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a estudiar hoy día nuevamente este folleto, Efesios. Y mis hermanos, recuerden de compartir la palabra de Dios con aquellos que necesitan escuchar algo de salvación. Y también, mis queridos hermanos, si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten en el internet Escuela Sabática 2000.org y obtengan su copia. Hoy día vamos a estudiar Haciendo la Paz.
Y para eso vamos a orar, mis hermanos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas mucho. Gracias te damos, Señor, porque tú has venido a hacer la paz con nosotros. Y gracias te damos porque por medio de esa paz podemos encontrar la salvación y podemos tener la esperanza de la vida eterna. Señor, ayúdanos a comprender tu lección. Ayúdanos en nuestras necesidades y sobre todo bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Haciendo la paz. El versículo de memoria dice en Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora el apóstol Pablo está hablando a las personas individuales y también a la iglesia. La semana pasada hemos visto que él continúa con su argumento. Son hijos amados, sean imitadores de Dios. Fortalezcanse en el Señor en el conflicto de los siglos, en el conflicto entre Jesús y Satanás, Jesús y sus aliados y Satanás y sus aliados. Fortalezcanse en el Señor con el poder de Dios el Padre, el poder de Dios el Espíritu Santo y el poder de Dios el Hijo. Toda la divinidad tratando de ayudarnos. Luego hemos visto que el apóstol nos pide, vístanse con las armas de la luz y estén firmes, estén firmes. Todo este mensaje es para nosotros individualmente y también para la iglesia como una comunidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla a la iglesia en Efesios y también a nosotros. Cuando habla a la iglesia, miren lo que dice, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio de la iglesia. Y la iglesia es representada de diferentes formas y con características especiales. Miren lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza, el gobierno de la iglesia. Miren lo que dice Efesios 2, 20, 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En primer lugar, se presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ahora como un edificio cuya piedra principal es el mismo Jesucristo, que tiene cuidado de la iglesia y hace que toda la iglesia vaya creciendo para ser templo santo de Dios. Tenemos que crecer como iglesia, como individuos. El crecimiento, la maduración espiritual es un imperativo. También en Efesios 4, 15, 16 tiene la misma idea de la iglesia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hay que crecer en todo. El énfasis es ese. Como iglesia, como individuos, tenemos que crecer en Cristo Jesús. Luego que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de estar unidos en amor y crecer en amor continuamente. Esa es la meta de la iglesia. Y a esta iglesia, en el capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo le dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y entonces vamos a estar firmes. Tomen toda la armadura de Dios. Entonces, en primer lugar, el folleto presenta a la iglesia como un ejército unido que está firme, que está listo para la batalla, esa batalla entre Jesús y sus aliados y Satanás y sus aliados. Y a esa iglesia, miren qué es lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, otra vez el énfasis. Él no se olvida que tenemos que estar firmes, nos ruega, estén firmes, no desmayen, no se desaniman, sigan adelante, estén firmes. Y lo primero que nos presenta como la vestimenta de Dios es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él está viendo a un soldado romano y su vestidura, como el soldado romano se viste para ir a la batalla. Y en primer lugar dice: hay que estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, como el soldado romano sujetaba con un cinturón su vestimenta para estar bien preparado para la guerra, Él nos pide que estemos ceñidos, que apretemos nuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Miren lo que dice Efesios 4:20 y 21. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es la verdad? La verdad está en Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Y no puede ser de otra manera, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, dijo, Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estén ceñidos con la verdad. Estén ceñidos con la verdad es estar asegurados con Jesucristo, tomarnos de Jesucristo, hacer que Él nos asegure bien en la vida cristiana. Hay que asegurarse a Jesús, hay que estar firmes con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera cosa que nos pide. Una segunda cosa está aquí: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué será la coraza de justicia? ¿Qué será vestirse de la coraza de justicia? Vamos a ver qué nos dice Isaías 61:10 acerca de vestirse con la justicia. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, para Isaías el manto de justicia es la salvación, son las vestiduras de salvación. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8, afirmando esta realidad: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza
esperanza de salvación como yelmo. Entonces la coraza de justicia es una vestimenta de salvación que solamente Jesucristo puede darnos. Y por eso Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solamente Dios puede colocarnos el manto de justicia, las vestiduras de justicia que nos habilitan a estar delante del Padre en el juicio. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos da esas vestiduras. Entonces, vístanse con la justicia divina, vístanse con lo que Dios quiere darnos. La justicia que solo pertenece a Él, que no nos pertenece a nosotros. Entonces, en segundo lugar, el folleto nos dice: pónganse el cinturón y la coraza que pertenece a Dios. Pero hay una tercera parte de la lección que está en Efesios 6:15. Miren lo que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto ¿de qué? Del Evangelio de la paz. Miren cómo traduce este versículo a la Nueva Versión Internacional: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Hay que proclamar el Evangelio de la paz. ¿Qué sucede cuando uno proclama la paz, el Evangelio de la paz? Miren lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermoso es para todos aquel que predica la paz, aquel que proclama el Evangelio de la paz. Oh, mis queridos hermanos, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la paz, entonces eso es hermoso. ¿Por qué será hermoso? ¿Por qué habrá alegría cuando proclamamos el Evangelio de la paz? ¿Por qué? Miren lo que dice Efesios 2:13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay felicidad con la predicación del Evangelio, porque Cristo es nuestra paz. Cristo con su sangre, con el sacrificio que hizo allá en la cruz, Él nos da la paz verdadera, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si había enemistad, ya no hay más enemistad. Y si había conflictos, ya no hay más conflictos. Y si había rencores, no hay más rencores. El cristiano, el que tiene a Cristo, aquel que está seguro con Jesucristo, aquel que se ha vestido con la justicia divina, entonces está listo para predicar el Evangelio de la paz. Y por eso Efesios 4:3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, mis queridos hermanos, hay que proclamar el Evangelio de la paz. En otras palabras, la iglesia debe proclamar la paz. Nosotros debemos predicar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz, pero no solamente queda ahí con la vestimenta, vístanse de estas cosas buenas y algo más. Efesios 6:16, miren lo que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, el escudo protector, el escudo que al soldado romano protegía y le ayudaba a seguir adelante, Y ese escudo material que tenía el soldado romano a veces era ineficiente, a veces no funcionaba, pero nosotros tenemos un escudo seguro, un escudo que nos va a llevar al triunfo final. Miren cómo expresa eso Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. A cada uno de nosotros y a la iglesia nos dice: no teman cuando va a venir el día malo, cuando va a venir problemas, cuando va a venir aflicciones. No teman, yo soy su escudo, yo les voy a proteger. Eso es lo que dice Dios. Y cuando nosotros nos vestimos del escudo de la fe, entonces, ¿qué pasa? Salmo 3:3, miren cuál debería ser nuestra actitud. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi gloria y me vas a dar el triunfo. Voy a seguir adelante. Entonces, protéjanse con el escudo divino, acérquense a Dios. Pero no queda aquí el apóstol Pablo. Miren lo que dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación. Tomen el yelmo de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8, miren lo que habla de ese yelmo de la salvación. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tomen la salvación como yelmo. El yelmo representa la salvación. Esa salvación que está dicha en Efesios 2:4 y 5, y que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa salvación que no le importó a Dios que nosotros hayamos sido los viles pecadores, que no le importa a Dios cuán profundo he caído en el pecado, que no le importa a Dios si mi pecado es para otros imperdonable. A Él no le importa esas cosas. Lo único que le importa es: yo he muerto por ti, yo quiero tu salvación. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces confíen en el poder de la salvación de nuestro Dios. Confíen en ese poder. Y hay un elemento más de la vestidura en esta parte: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la palabra de Dios, porque ella da testimonio de Jesucristo. Y miren
como en Hebreos 4:12 se describe a esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces confíen en la palabra de Dios, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha expresado, porque aquí está la voluntad de nuestro Dios. Entonces tienen a disposición el escudo, el casco y la espada. Nosotros podemos ser vencedores porque tenemos a disposición todos estos elementos divinos que están listos para que nosotros podamos vestirnos. Pero después que el apóstol Pablo ha dado todos estos elementos de vestidura, él enfatiza en algo especial. Miren lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Para él es importante la oración. Oren, dice, oren en todo tiempo, oren continuamente, entren en comunión con Dios continuamente. Eso se recalca en 1 Tesalonicenses 5:17 al 19. Miren lo que dice: orad sin cesar, oren continuamente, estén en comunión con Dios continuamente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oren, oren, porque si no oramos, entonces nos vamos a apagar. Tenemos que estar en contacto con nuestro Dios, y Él nos pide: no apaguéis al Espíritu, no se desanimen, no se desalienten, no apaguen su luz. Oren para estar firmes, oren para que sigan adelante. Y otra vez en Filipenses 4:6 se pone énfasis a la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afanen en nada, tienen toda la ayuda de Dios. Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros. Solamente sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oren a Dios, el énfasis es ese: oren a Dios. Estén en comunión con Dios cuando continuamente, sin cesar, orando en todo tiempo. Hay que orar. Entonces oren continuamente, estén en comunión continua. Pero no solamente hay que orar para nosotros, sino para quién, por qué. Miren lo que dice esta parte: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por quiénes hay que orar? Por todos los santos, por todos nuestros hermanos. Para el apóstol Pablo es importante que nosotros juntos como iglesia crezcamos y maduremos en la vida cristiana hasta encontrarnos con Dios en su segunda venida. El apóstol Pablo nos ruega, nos pide: oren por toda la hermandad, y no solamente por toda la hermandad, sino también por personas individuales, como en este caso Efesios 6:19, y por mí oren en todo tiempo por los santos, por todos y especialmente por mí. ¿Por qué?
especialmente por mí, porque a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, para que oren por mí, para que pueda predicar con denuedo, para que pueda predicar con las mejores palabras, para que pueda predicar de la mejor forma posible, para que mis hermanos entiendan lo que quiere Dios comunicarles acerca del ministerio del Evangelio. Oren por mí, dijo el apóstol Pablo, oren. Oh, mis queridos hermanos, tenemos a disposición todo para estar firmes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están en conjunto listos para ayudarnos. Lo único que nos piden es: pónganse la vestidura de triunfo. Y mis hermanos, hay que hacerlo, hay que vestirnos con todo lo que Dios nos da. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a tomarnos de su mano, orando continuamente, estando en comunión continua con Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Les habla Miriam Malca de Flamenco, especialista en medicina nutricional y estilo de vida. Hoy comenzamos con un nuevo remedio natural, confianza en Dios. Y quiero hablarte acerca de la oración. Dice el psiquiatra Harold Koenig que la oración es capaz de prevenir enfermedades y contribuye a sanaciones rápidas. De 125 estudios realizados, 85 han demostrado que los que oran más tienen una mejor salud mental. Y se ha descubierto más de 40 efectos positivos de la oración comprobados científicamente. En cuanto al estado de ánimo, se ha demostrado que las personas que dedican tiempo regular a la oración desarrollan una capacidad de lidiar mejor con el estrés, teniendo como resultado una mayor sensación de bienestar. Estas son personas optimistas y menos deprimidas, lo cual tiene como resultado un menor riesgo de incurrir en actos perjudiciales como el suicidio. Orar contribuye a evitar la pérdida de la memoria, ayudando así a prevenir el Alzheimer y la demencia, así como el deterioro mental en general. Otros efectos positivos de orar es que alivia el dolor. Hay un menor riesgo de muerte por derrame cerebral o ataques cardíacos. Además, optimiza el sistema inmune. Disminuye la probabilidad de padecer de ansiedad o de depresión. La palabra de Dios ya nos había enseñado esta verdad que la ciencia hoy está comprobando. La oración nos da la esperanza y nos permite enfrentar lo que vivimos de una manera diferente, porque podemos confiar en Dios, a quien podemos llevar nuestras cargas, y eso nos da paz. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Practica este hábito de salud y tu vida será más plena. Confiar en Dios te trae paz. Inspírate. Mayordomía. Ese terreno es una herencia que me dio mi padre. En el año 2021, a cada quien nos dio una hectárea, de mis hermanos. Yo a ese terreno nunca le pude sacar 7 toneladas, 8 toneladas de maíz. Siempre 6,5, 7, cuando mucho 7,200. No pasaba de ahí. Entonces, yo en el 2021 decidí ponerle lo mejor de abono, lo mejor de los foliares que había, los más caros, la mejor semilla, tener mi planta limpiecita, sin nada de hierba ni zacate, la pura milpa que se viera.
y agarró y yo pues que estuviera limpiecita. Y cuando llegó la cosecha, puse todo mi esfuerzo. Llega la cosecha, ya estaba seca la mazorca, y fui a ver el terreno. Y yo vi a todos los que sembraron a un lado de las mías y las demás parcelas. Y unas mazorcotas bien grandotas, y la mía la veía chiquitita. Como ser humano se me bajó la moral. Le dije, Dios mío, ¿por qué? Yo le eché lo mejor, le eché todo lo que yo pude. Abono muy caro, fertilizantes muy caros, los foliares más caros, una buena semilla. ¿Por qué, Dios mío? ¿Y por qué ellos tienen mejor? Me metí a la parcela y me arrodillé. Le dije, Señor, no entiendo por qué. Pero yo nunca he sacado 10 toneladas de aquí, de este terreno. Así como si estuviera hablando yo. Nunca he sacado 10 toneladas. Pero si tú me das 10 toneladas de este terreno, de esta hectárea, yo te prometo cierta cantidad de ofrenda a tu iglesia. Y es un pacto que estoy haciendo tú y yo. Y te lo voy a prometer, te lo voy a meter y te lo voy a cumplir. Cuando ya iba a entrar la máquina a cosechar, la trilladora, porque trillamos con trilladora, entró la de 7 toneladas. No, pues nomás di una vuelta y la mitad de la parcela llena, hasta arriba empezó a sonar la alarma de arriba. Dice, ya se llenó. Sí, ya estaba hasta arriba el copetote. Digo, ¿cómo? 7 toneladas ya me había aventado ahí. Y apenas había dado una vuelta y media. Digo, ¿crees que se llene la otra? Yo le digo, ¿crees que se llene? Traía hasta las manos sudadas. Dice, se va a llenar y hasta va a sobrar y se lo va a alcanzar a llevar el camión. Que le empieza a silbar el carro, que se metiera para vaciarlo. Ya que lo vacian en el carro. Luego lo vació. Empieza, no voy a agarrar 2 vueltas y media. Bueno, la vuelve a llenar, ¿no? 14 toneladas ya llevaba. Sí, con ese negocio tenemos 14 años y pues del producto que él cosecha, de ahí pues nos mantenemos. Y pues ya tantos años y ahí seguimos, no hemos sufrido nada de asalto, ni de robo, así, nada de que piden piso, nada de eso, nada que nos hayan dado un susto, pues no. Ya hemos visto ahí la mano poderosa de Dios y pues ahora sí que yo diezmaba y ofrendaba, pero después de ver cómo Dios nos ha cuidado, porque nos vamos muy temprano, ya son muchos años, yo no me sentía bien conmigo misma, o sea, yo decía, es que Dios ha hecho mucho por nosotros. Y empecé a practicar lo del plan de dadivosidad personal y ahí ahora es el diezmo y es el plan de dadivosidad personal y la ofrenda, porque yo no me sentía bien conmigo misma de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo siempre he dicho que tenemos que pasar por el fuego para refinarnos, porque de esa manera es probada nuestra fe. Y yo este camino pues yo nunca lo dejaría y no volvería atrás, pues yo seguiría siempre adelante en el camino del Señor y tomado de su mano, porque solamente de esa manera nosotros estamos seguros y seremos prosperados en todo. Que pruebe el Señor, que en lo mucho, en lo poco lo debemos de probar, y de esa manera van a poder ver la mano poderosa de Dios, ver el poder que tiene tan grande, de que nunca ha dejado a sus hijos que mendiguen pan. ¿Deseas escuchar radio y televisión adventista las 24 horas del día? Te invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión Cristiana. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Ya puedes escuchar el resumen de lección de escuela sabática semanal a través de nuestro canal de YouTube, Lecciones de Escuela Sabática sin Comentarios. Búscanos en YouTube de la siguiente manera: LESSC, para encontrar mayor contenido.
Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. Rincón Infantil. Hola amiguito, hay un mensaje para ti. Dejad venid a mí todos los niños y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia de hoy. Ha llegado el tiempo del Rincón Infantil. Hola amiguito, la historia para hoy se titula Jesús vive y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Les digo, vayan a todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. Nuestro mensaje es el siguiente: servimos a Dios cuando hablamos de Jesús a los demás. Sé que en algún momento has recibido una emocionante noticia por celular y cuando la has escuchado no has podido contener la emoción por contar a otros. Esta situación también le ocurrió a una discípula de Jesús llamada María Magdalena al enterarse de que su maestro había resucitado. Jesús había sido crucificado el día viernes por la tarde y su cuerpo descansaba en un sepulcro. Muchos de sus discípulos habían llegado hasta la tumba, pero se retiraron prontamente ya que las horas del sábado estaban a punto de llegar. Una guarda de soldados fue colocada frente a la tumba para cuidarla. Los discípulos estaban muy tristes ya que habían visto a su maestro morir. Las mujeres también habían contemplado el cuerpo envuelto de su maestro en una sábana y colocado dentro de la sepultura, que no era propia, sino de un acaudalado hombre llamado José de Arimatea. Habían visto también a los soldados mover una enorme roca y colocarla frente a la entrada de la sepultura. El domingo, muy de mañana, las mujeres corrieron al sepulcro. Sabían que tenían una misión importante que cumplir: ungir el cuerpo de su maestro. Mientras ellas conversaban, recordaron la enorme roca que cubría la puerta del sepulcro y se preguntaban cómo iban a moverla. Lo que no sabían es que previamente un ángel había descendido del cielo y un fuerte terremoto había hecho que la piedra fuera rodada de la tumba, y el mismo Jesús que antes había estado muerto ahora estaba vivo y había resucitado de entre los muertos. Muy asustadas estaban las mujeres cuando llegaron al sepulcro. Habían visto la tumba vacía, pero dentro de ella había un ángel que les dijo: este Jesús que ustedes buscan no está aquí, ya que ha resucitado como lo había dicho previamente. Así que el ángel le explicó esta situación a las mujeres y les dijo: vayan pronto porque él va delante de ustedes a Galilea. Las mujeres emocionadas salieron del sepulcro. No podían creer lo que el ángel les estaba diciendo. Jesús había resucitado. Así que corrieron, olvidaron sus ungüentos y demás especies que llevaban para ungir a Jesús. Había una buena noticia que contar: él había resucitado de los muertos. Estas mujeres sacaron energía de donde no tenían para ir tan rápido como pudieron a Jerusalén a avisarle a los discípulos de Jesús. Al llegar les contaron cómo habían encontrado la piedra quitada y a un ángel dentro de la sepultura, y ya Jesús no estaba. Los discípulos apresurados salieron corriendo a ver qué sucedía. Así como los discípulos y María pudieron contar a otros de Jesús, también es tu deber y el mío compartir las grandes bondades que él ha hecho por ti y por mí. Jesús dijo: id por todo el mundo, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mi amiguito, recuerda siempre contarles a otros que Jesús vive. No olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro Rincón Infantil.
Ha llegado el momento especial de escuchar el sermón para el día de hoy, pero antes vamos a buscar en la palabra de Dios el Salmo 134, y dice lo siguiente: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Meditando en estas palabras, escucharemos al pastor Andrés Portes con el tema de hoy. Prestemos atención a la palabra de Dios. El sermón. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Querido Dios, querido Padre, pedimos la dirección y la bendición de su Espíritu ahora que nos preparamos para estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana hemos trabajado con la serie La Ciencia de la Salvación. Y hoy necesitamos presentar la segunda parte del título Multiforme Sabiduría. Decíamos en el tema anterior que la multiforme sabiduría de Dios es lo mismo que el Evangelio de Dios, es lo mismo que el Evangelio de Jesucristo, es lo mismo que la revelación de Jesucristo, es igual que la ciencia de Dios, es igual que el misterio de Dios, es igual que la sabiduría de Dios, etc. El mismo título, y es lo mismo también que aquellos 4 cantos que Dios escribió en el libro de Isaías. Es importante entender esto porque al descubrir el contenido, el significado de ese escrito, de esa documentación, de ese documento, de ese contenido, descubrimos el interés y el empeño de Dios en darse a conocer a través de nosotros cuando conocemos a Cristo Jesús. Es imprescindible esto en el desarrollo de la vida cristiana porque tiene mucho que ver con nuestra visión y también con nuestra misión. Por ejemplo, leímos en San Mateo capítulo 13 versículo 11 que el Señor Jesús le dice a los discípulos que a ellos les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos y a las demás personas no. ¿Por qué a los discípulos y a las otra gente no? Porque los discípulos decidieron entregarle su vida a Cristo Jesús y dejaron todo a un lado para seguir al Señor Jesús. Necesitamos definir en primer lugar cuál es el contenido o el valor de la frase la sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante esta sabiduría? Ponga cuidado, porque en esta primera sección, esta primera parte, necesitamos preguntarle a la Biblia que nos explique qué es lo que esto significa. Y número 2, ¿quién es la sabiduría de Dios? Vamos con la primera parte. Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos ayer, por amor a los que no estuvieron, y ahí mismo continuamos con esa primera sección. Número 1. ¿En qué consiste este misterio? ¿Qué es este misterio? Efesios capítulo número 3, versículo 5. Presentaremos abreviadamente un repaso de lo que hicimos ayer. Efesios 3, versículo 5. ¿Cómo dice la Biblia? Efesios 3, 5. ¿Cómo dice? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esta clara declaración, en otras generaciones, ¿qué cosa dice la Biblia? No se dio a conocer. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién lo está revelando? El Espíritu. ¿Qué pasó en las otras generaciones? No se le dio a conocer. Ahora sí se dio a conocer. Capítulo 3, versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pregunto, ¿por muchos siglos estuvo ese misterio oculto? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Todo eso que estuvo y estaba oculto ahora es dado a conocer. Romanos capítulo 16, versículo 25. Estamos haciendo un pequeño repaso.
Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Por qué necesitamos entender esto del misterio? Para entender la sabiduría de Dios. ¿Qué gano al entender el misterio de Dios? Gana la comprensión y el derecho de poder presentar esta verdad. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, ¿qué cosa dice ahora? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo dice? Desde tiempos eternos. Mi pregunta, ¿es un privilegio o no es un privilegio? A ver, ¿es un privilegio o no es un privilegio? El anhelo de Dios no es solo llevarnos y ponernos en el cielo, no. El anhelo de Dios es que le conozcamos, un conocimiento tan profundo que empieza en la tierra, que durará por toda la eternidad. Versículo 26, ¿cómo dice el verso 26? Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, ¿a cuánto dice? A todas las gentes, para que obedezcan, ¿qué? A la fe. ¿Cuántas personas deberían conocer este misterio? Todas las gentes. ¿Qué pasa con una persona que conoce este misterio? Número uno, es una persona arrepentida. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de la mente. Tiene un cambio de la mente. La persona que conoce el misterio es una persona convertida, nacida de nuevo. La persona que conoce este misterio tiene una clara idea, un claro concepto, un claro conocimiento de la persona de Dios. La persona que tiene este conocimiento, dice 2 Corintios 5:17, de modo que se reúnen en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Una persona que ha nacido de nuevo. Las personas que conocen el misterio viven en otro nivel de vida. Ahora viven una vida espiritual. Ya no le domina la carne como al principio. Ahora son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora son personas que reflejan la imagen preciosa de Cristo. Ahora son personas que tienen una idea más clara, una visión más clara, una misión definida. Todo para la gloria de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Hablemos de la sabiduría. Ponga cuidado. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Número uno, necesitamos identificar el valor de esta sabiduría. Número dos, dejar bien en claro que ese misterio que estuvo oculto durante generaciones y desde siglos eternos, ya Dios lo dio a conocer. Número tres, necesitamos entender este misterio y esta sabiduría porque son los que nos ponen a nosotros en lo que debemos estar. El conocimiento de este misterio, el Evangelio de Dios, el conocimiento de esta sabiduría, el Evangelio de Jesucristo, el conocimiento de esta verdad, la revelación de Jesucristo, hace que en nosotros comience una nueva etapa de vida, una etapa que es trascendente. ¿Qué significa? Una etapa que va más allá de los límites. Una etapa de nuestra vida llamada santificación que se proyecta más allá del simple hecho de ser miembro de una iglesia, del simple hecho de llamarse cristiano. Una etapa tan interesante que le convierta a usted en un testimonio, no solo a los hombres, sino a los ángeles y a todo el universo. Le convierta a usted en un templo para la morada del Espíritu Santo. Le convierta a usted en un poder de Dios para salvación. Le convierta a usted en una persona que el universo entero tiene que mirar y contemplar para ver, comprender y entender las virtudes, los valores, las características, las bellezas, los perfiles de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No hay ninguna cosa más grande que eso en la tierra. No hay nada más alto en la tierra que eso. No importa lo que usted alcance y logre. Cristiano, ser cristiano es más que todo lo que usted se puede imaginar. Algo que empieza en la tierra y perdura por toda la eternidad. ¿Es verdad o no es verdad? Es la ciencia de las ciencias, tan profunda ciencia, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12, que aún los ángeles anhelan mirar. Ese mirar tiene una connotación muy interesante y profunda. Que aún los ángeles quieren entender, quieren comprender, quieren vivir, quieren compartir. Y le dice un momento, es con ello que lo voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe estaba dando una campaña en Samaria? Y el ángel le dijo que dejara Samaria y se fuera por un camino desierto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los ángeles quisieran hacer este trabajo. Papá dice, no señor, es con ello que lo voy a hacer. Cornelio, ¿vino un ángel a la casa de Cornelio? ¿Sí o no? ¿Vino el ángel a la casa de Cornelio? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo a Cornelio? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Tus ofrendas, tus limosnas y tus oraciones han sido ¿a dónde?
Pero mira, manda a tal lugar a buscar a un llamado Simón. ¿Por qué el ángel no le predicó? ¿Por qué mandó a buscar a Pedro? ¿Entiende lo que estamos tratando de decir? Porque Dios dijo, es con ellos que yo lo voy a hacer. Y es por usted que Dios está esperando. Por usted. Con usted Dios quiere, a través del Espíritu Santo, remover la tierra. Con usted Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y esas cosas maravillosas se conocen como la ciencia de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Dice Pablo, recuerde que Pablo está explicando todo esto. Sin embargo, ¿qué dice él? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, como dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ponga cuidado, porque Pablo ataca bien fuerte a los príncipes de este mundo. Se supone que si usted es un príncipe de este mundo, en la mentalidad de Pablo y en la época de Pablo, o usted es un rey, usted tiene el último conocimiento, lo más avanzado, lo mejor que hay, lo máximo. Y Pablo dice, son tan ignorantes que ni tienen idea de lo que estamos tratando de decir. Los príncipes de este mundo no tienen este conocimiento. Por eso en las universidades no se tiene ese conocimiento que se tiene en aquellos centros universitarios donde se adora, se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa dice? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y yo le pregunto, ¿había muchos sabios y filósofos cuando Cristo vino a la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero ninguno entendía este misterio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios dijo en uno de los cantos, en el cuarto de los cantos, mire si esto es profundo y hermoso. Isaías capítulo 52, versículo 15. Isaías 42, versículo número 15. Recuerde, estamos poniendo la mesa. Isaías capítulo 42, versículo 15. ¿Qué fue lo que Dios dijo en este cuarto canto, hablando acerca de los príncipes? ¿Qué dice el versículo 15? 52, 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Isaías 42, 52, versículo 15. ¿Cómo dice? 52, versículo 15. Así asombrará él, ¿a quiénes? A muchas naciones. ¿Y qué dice ahora? Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán, ¿qué cosa? Lo que nunca les fue contado. ¿Y qué dice ahora? Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Por qué no lo sabían? ¿Por qué no lo entendían? Porque no había sido revelado, porque estaba oculto desde siglos eternos. Cuando los reyes y los príncipes vieron a Cristo clavado en la cruz, cuando los reyes y los príncipes y todo el universo vio a Jesucristo derramando su vida en una cruz, la gente se asombró y se espantó. ¿Cómo? El rey del universo, el creador del universo, el Señor de todo, ¿cómo muere en una cruz? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo muere en una cruz como un maldito el bendito de Dios? Las criaturas angélicas se sorprendieron y se asustaron y se espantaron mirando ese acontecimiento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso es tan interesante, tan importante y tan profundo comprender esto de la ciencia de la salvación. Y por eso dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No solamente a los que son fieles, sino a los demonios también. Hasta los demonios se espantaron cuando vieron a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Hasta los demonios se espantaron cuando vieron hasta dónde llegó Dios por amor a usted y por amor a mí. Jamás un demonio podía pensar que Jehová llegaría tan lejos. ¿Se entendió, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? La ciencia de la salvación.
la sabiduría oculta, el misterio de la salvación, misterio que estuvo oculto desde generaciones, desde siglos de la eternidad, pero que ha sido revelado ahora. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo está clavado de una cruz, el universo entero se preguntaba, ¿pero qué significa esto? Ay, queridos, como cristianos tenemos un compromiso muy grande. Permitirle al Espíritu de Dios que nos ilumine la mente, que nos aclare el cerebro, que nos conecte con el Todopoderoso, que nos llene de ese conocimiento para que nuestra vida, número uno, por precepto y ejemplo, muestre en nuestra vida la belleza, la imagen y la preciosa existencia de Cristo Jesús, para que en nosotros se muestren las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nuestra vida se convierta en luz en la oscuridad de este mundo, para que nuestra vida sea un testimonio a todo el universo de quién es Dios y hasta dónde ha llegado Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Me gusta cuando Dios dice Dios, los reyes cerrarán ante él la boca. ¿Qué significa? No hay nada que decir, ni nada que opinar, porque no entiendan lo que están mirando. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Por eso se llama misterio de la piedad. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Abraham Maslow, un sociólogo norteamericano, inventó lo que se llama la filosofía de Maslow. Y él habla de necesidades deficitarias y necesidades de superación. Y este sociólogo dice que las personas tienen necesidades de dónde vivir, qué comer, cómo cubrirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tienen todas esas necesidades suplidas, entonces necesitan superarse, aprender a tocar un instrumento, a hacer una carrera, una profesión, etcétera, etcétera. La pregunta para Maslow, ¿y qué? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Cuando ya tienen todas sus necesidades suplidas, cuando tienen un buen trabajo, cuando aprenden un instrumento, cuando ya logran... ¿Y qué? La teoría de Maslow tiene el problema de que no trasciende, se queda aquí. Usted puede obtener en este mundo todo lo que usted quiera, pero si usted se pierde, ¿cuánto perdió? Lo perdió todo. En cambio, la vida cristiana trasciende, o sea, va más allá de los límites de esta tierra. No solamente le convierte a usted en un poder en la tierra, no solamente le convierte a usted en un mensajero de Dios en la tierra, no solamente usted se convierte en un ciudadano del cielo y embajador del cielo en la tierra, sino que su mensaje trasciende a los seres humanos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. Usted es un espectáculo a los hombres que están en la tierra, a los ángeles que están en el cielo y a todo el cosmos, todo el universo. Usted se convierte, querido o querida, cuando es una persona cristiana, en una luz que ilumina todo el universo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En su trato con su esposa, en su trato con sus hijos, en su trato con los demás, usted se convierte en un ejemplo y testimonio de Dios que todo el universo tiene que ver y contemplar. Y eso es parte de ese misterio. Ahora, mire qué cosa linda en esta introducción. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, David nos presenta una situación entre Jehová y su ungido, Jehová y su Mesías, y los reyes y los príncipes. Los reyes y los príncipes protestan contra Jehová y contra el ungido, contra Jehová y contra el Mesías. Los reyes y los príncipes no quieren ese conocimiento. Los reyes y los príncipes no quieren relacionarse con Dios. Y la primera razón es porque no lo conocen. La primera razón es porque no lo entienden. Tan profundo se hace esto y tan interesante que el apóstol Pedro repite Salmo 2, 1 al 3 en el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 24 al 28, diciendo que esa profecía se cumplió en Cristo Jesús. Mire lo que dice el libro de los Hechos, vamos rapidito, mire qué cosa linda. Hechos capítulo 4, versículo 24 al versículo 28. Es bueno decir que la Biblia ha sido bombardeada, maltratada, vejada, lo que usted quiera, pero nadie nunca la ha podido sacar de circulación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Dice Dios, mi palabra
no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿sí o no? La Biblia tiene tanto poder. Me gusta cuando dice el profeta, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, ¿qué cosa dice? Lo hallará. Ten paciencia. Mire lo que dice ahora el apóstol Pedro. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 4, versículo 24 hasta el versículo 28. Estamos poniendo la mesa y pienso que nos quedaremos con la mesa puesta. Dice el versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Qué cosa dijo? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque, dice Pedro, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo sabía Dios? Sí. ¿Lo determinó Dios? Sí. ¿Lo aprobó Dios? Sí. ¿Entendía Dios? Sí, Señor. Dios lo sabía todo. Y no impidió que sucediera. No había otra manera de salvarle a usted y salvarme a mí. No había otra forma de acabar con el pecado. El mismo Dios se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Y Dios lo sabía. ¿Recuerdan eso en Semaní? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Padre, si es posible, ¿qué cosa? ¿Cuál copa? Pase de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿A qué copa se refería? Me gusta porque muchas frases de Jesús solo lo entendía Dios y lo entendieron los seres humanos o las criaturas cuando ya se hizo una realidad. Por eso el misterio estuvo oculto desde los tiempos eternos. Desde los tiempos eternos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo, ya en la mente de Dios y en la mente de Cristo estaba claro que llegaría una hora terrible y espantosa para Dios y para Jesucristo. La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia. ¡Adiós! Que Dios no podría hacer nada por amor a su Hijo. Nada. San Juan capítulo 17, versículo 1. Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora del dolor y el sufrimiento. La hora escondida para todo el universo. La hora que solo Dios y Jesucristo sabían. Por eso a mí me gusta Dios y lo amo tanto. Porque Dios no da un paso atrás. Recuerde que Dios no está detenido en el tiempo. El tiempo es un intruso en la eternidad de Dios. Es un pequeño paréntesis. No se deje engañar. Un pequeño paréntesis. Dios vive en un presente constante. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios tiene un presente constante. Dios mira para atrás y ve el pasado que está transcurriendo ahora mismo. Y mira el futuro que está transcurriendo ahora mismo. Y mira el presente ahora mismo. Porque Él es Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Así que desde el día de la eternidad vio el sacrificio de Jesucristo. Lo que iba a padecer, lo que Él iba a sufrir también. Y no dio un paso atrás. Seguimos adelante. Pero seguimos adelante. Esto se mantiene. Es la única manera, así que se va a hacer. ¿Confía Dios en usted? A ver, ¿confía Dios en usted? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Imagínese Dios poniendo en las manos de nosotros la predicación del Evangelio para que la gente se salve. Pero ¿cómo es posible, Señor? Imagínese usted que en el cielo hay tantos ángeles, ¿cómo no lo puede imaginar? Imagínese que fueran 100,000 ángeles para un solo humano predicarle el Evangelio. ¿Terminamos este relajo de una vez o no? Él dijo, no, así no. Que el humano ayude a salvar al humano. No importa lo que me cueste. Y yo por eso lo bendigo y lo alabo. ¿Es hermoso Dios? ¿Es maravilloso Dios? Necesitamos conocer a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Aquí con este párrafo terminamos esta primera sección. Y bueno, a ver,
Bueno, por lo menos terminamos la primera sección. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos habla del sexto sello, y este sexto sello nos anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice el versículo 12? Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Versículo 12, ¿cómo dice? Miré cuando abrió el sexto sello, ¿y qué pasó? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan del terremoto de Lisboa? Y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Se acuerdan el día oscuro? Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Se acuerdan la lluvia de las estrellas 1833? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, aunque no se acuerden, ya todo eso pasó. Ya historia del ayer. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No ha pasado, o pasará cuando Cristo venga por segunda vez. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se esconden? No conocieron a Jesús. ¿Por qué se esconden? No aceptaron a Jesús. ¿Por qué se esconden? No se relacionaron con Jesucristo. Se dejaron engañar por el enemigo. Y mira ahora lo lindo que dice la Biblia, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Recuerde en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando Cristo dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Y ahora dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mi pregunta para usted, ¿reveló Dios el misterio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Reveló Dios la sabiduría que estaba oculta? Sí, y todo se reveló en Cristo Jesús. Y ahora Dios le llama a usted y me llama a mí para dar a conocer ese, valga la redundancia, ese conocimiento, no solo a los hombres, pero también a los ángeles, también al universo, e incluye a los mismos demonios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Siendo que todo esto se enfoca en Cristo Jesús, la pregunta ahora es, bien, pero en realidad, ¿quién es la sabiduría? Esta sabiduría oculta que se da a conocer, este misterio de Dios que se revela, esta ciencia de la salvación que se presenta, se manifiesta. ¿Quién es en realidad el centro y el eje de todo esto? ¿Hacia quién se enfoca? ¿En quién están atesorados y escondidos todos estos tesoros de conocimiento? En el libro de Colosenses, capítulo 2, mira lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. No es lo que los hombres le digan a los hombres, no. Es lo que Dios le dice a los hombres. No es lo que los hombres dicen de Dios, no. Es lo que Dios le dice a los hombres. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el versículo 2? Colosenses 2 y 3. ¿Qué dice el 2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, ¿qué dice ahora? Alcanzar todas las riquezas, ¿de qué dice ahora? De pleno entendimiento, a fin, ¿de qué cosa? De conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mi pregunta, ¿es apasionante? Sí. ¿Es emocionante? Sí. ¿Es trascendente? Sí. ¿Es importante? Sí. Es la razón de la vida. La razón de la vida es conocer a Dios. La razón de la vida es entender el misterio de Dios. Usted está vivo. La única y primera razón de su vida es que conozca a Dios. Todo lo demás es secundario. No es solo que lo introduzcan en el cielo. No. Es más que eso. Es mucho más. Es tomar la vida suya, vaciar ese conocimiento en usted, transformar la vida suya y convertirle a usted en un paladín, en un mensajero, en una persona que anuncia, en un vocero,
en alguien que sale al frente anunciando la belleza, la santidad de Cristo Jesús, alguien que sale al frente para anunciar al universo quién es Cristo Jesús. Y allí viene la pregunta, entonces, ¿la sabiduría de Dios es Cristo Jesús? Primera de Corintios capítulo 1, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 1, recuerde, estamos preguntando a la Biblia y la Biblia nos está respondiendo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24, dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice ahora? Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y qué dice? Y para los gentiles locura. ¿Por qué locura para los gentiles? Porque la palabra cruz, crucifixión, crucificado, era obscena, asquerosa, una palabra insoportable, una palabra que las personas educadas jamás pronunciarían. A un niño no se le ocurría en la casa mencionar la palabra cruz, porque era una palabra demasiado aberrante y abominable. Una locura que un crucificado fuera el Salvador del mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 24, ¿cómo dice el 24? Más para los llamados así judíos como griegos, ¿qué dice ahora? Cristo, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Bendito sea su nombre. Versículo 30. Llegó la Navidad, ¿no? Versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa dice número 1? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. Y finalmente, Cristo es todo, en todo y para todo y el todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Cristo. Cuando era jovencito había un programa que decía, aunque usted no lo crea, y presentaba muchas cosas interesantes. Y quiero decirle que aunque usted no lo crea, tenemos que irnos porque el tiempo ya se acabó. Y yo me voy, agradezco esta semana, agradezco mucho el apoyo que nos han dado, agradezco cada cosa que hicieron por nosotros. Pastor, agradezco junto a Pastor Reyes y mi hermana Rosa, que cumplieron con una promesa que les pedí. Toda la noche nos trajeron agua de coco. Yo estaba feliz cada noche tomando mi agua de coco. Anoche me sorprendieron con un coco, ¿no? Y me bebí. Me están diciendo que sí, que hay más todavía. A ustedes no lo estamos invitando, por favor. Pero hay más. ¿No hay coco? No, ahí hay una funda de unos... Sí, porque hay una fundita con unos cocos dentro que tengan cuidado, son de nosotros. Quiero dar gracias a Dios por eso. Hemos pasado una semana hermosa y damos gloria a Dios por ello. Cuando nos volvamos a ver, le voy a explicar cada aspecto de las múltiples sabidurías de Dios, en qué consiste el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Isaías, los 4 cantos, y también compartiré con ustedes qué significa cómo es la sabiduría de Dios, cuáles son los perfiles de la sabiduría de Dios que coinciden con los perfiles de Jesucristo. Y finalmente, y aquí voy a terminar, finalmente, en Isaías capítulo 29, versículo 13, hay una declaración interesante. Escuche, por favor. Usted dice que es cristiano. Escúcheme, por favor, escuche con cuidado. Usted dice que es cristiano, pero por favor, investigue su cristianismo. ¿No será que usted es una persona solo religiosa, pero no cristiana? Cristiano es el que conoce y ama a Cristo. Isaías nos dice lo que Dios dijo. Isaías escribe lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Ponga cuidado, por favor. No se concibe, no se entiende, no se comprende cómo este mundo lleno de tanta gente que se llama cristiana se esté yendo a pedazos. Eso no tiene sentido.
No se entiende cómo el mundo está lleno de tanta oscuridad cuando hay personas que se dicen cristianas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Isaías 29:13, vamos a aterrizar. Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios dice qué es lo que está pasando. Nos hemos acomodado a un concepto, a una doctrina, a una teoría, y Dios no trabaja de esa manera. Isaías 29:13, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el versículo 13? Isaías 29:13, ¿cómo dice el versículo 13? Dice Dios, porque dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, ¿qué dice ahora? Su corazón, su mente está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Conocieron la doctrina. Comprender, se aprendieron la doctrina y la comparten. Entender, no han entendido a Dios. Necesitamos vivir esos principios y permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga personas convertidas, personas nacidas de nuevo. Y entonces el poder del Espíritu que reposa en nosotros hace posible que ese conocimiento que tenemos de Dios y esa experiencia con Dios se haga una realidad en las demás personas. Y yo le pregunto, ¿le gustaría esa experiencia? ¿Quiere esa experiencia? Póngase en pie conmigo, por favor. Número 1. Número 2. El apóstol Pedro se hace eco en esto. El apóstol Pedro nos dice la importancia y la trascendencia de la palabra arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, el mundo allá afuera está esperando conocer a Jesús. No con un concepto, sino con un testimonio. Dice él, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya ustedes saben el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda. Arrepentimiento, metanoeo, y arrepentimiento, metanoia, el verbo y el sustantivo, significa cambio de la mente. Dios quiere producir un cambio de la mente. Por eso, los que nos llamamos cristianos necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos la mente de Cristo. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Juan empezó a predicar, San Mateo capítulo número 3, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comenzó a predicar, San Mateo 4:17, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, Hechos capítulo versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibir el perdón de los pecados, entonces recibir el Espíritu Santo. Cuando Pablo predica en Atenas, Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Cuando los apóstoles predicaron, Marcos 12:6, dijeron que predicaron el arrepentimiento. Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos un cambio profundo en nuestra mente. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Quiere usted la mente de Cristo? Amén. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? Amén. ¿Sí o no? Sí. En Job capítulo 1, versículo 1, Dios dice el libro de Job, número 1, el libro dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En el capítulo número 1, capítulo 2, versículo 3, Dios dice de Job que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Job en sus discursos se defiende con altura, con gallardía, se defiende de tal suerte que número 1 hasta le reclama a Dios y dice, si yo pudiera llegar hasta él, me pararé delante de su silla y le reclamaría mis derechos. Mire qué jinete. Y defiende sus derechos y se queja, acusa y se defiende.
Cuando los amigos ya no tienen nada que decir y cuando Lemuel termina sus discursos, entonces capítulo 38 viene Jehová y viene con la frase: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? No se está dirigiendo a Job, se está dirigiendo al demonio que engañó a Adán y Eva en el Edén. Cuando Job responde a Dios, responde con la misma frase: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Ahora escucha, hermano querido y hermana querida. Cuando Job se encuentra con Dios, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, cuando se encuentra con Dios, Job 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice Job: y me arrepiento y me aborrezco, me avergüenzo en polvo y ceniza. ¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre que el mismo Dios lo recomendó? ¿De qué se estaba arrepintiendo un hombre que está en el hall de la fama de Dios en Ezequiel capítulo 14? ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? Los teólogos se aclaran la garganta cuando tienen que responder esa pregunta. Job estaba diciendo: yo fui fiel a lo que me enseñaron. Yo fui fiel a lo que aprendí. Yo fui fiel a lo que supe de ti, Señor, pero yo no te conocía. Ahora que tú me hablas, ahora que te escucho, ahora que hablo contigo, me doy cuenta que soy la persona más pecadora que pisa la tierra. Ahora mi mente cambia y entiendo y comprendo que no hay razón para yo defenderme. Ahora entiendo que todo es por tu gracia. Qué bueno fue que hoy estuvieras en la presencia de nuestro buen Dios. Tuviste la mejor elección, dedicarle el tiempo que el Señor merece. Este tiempo es de Él, no tuyo. Y te invitamos para que hoy a las 5 de la tarde, hora de Panamá, nuevamente te conectes y así juntos podamos seguir disfrutando de la adoración. Mi esposo y yo te deseamos un feliz sábado y a continuación una linda selección musical. Recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y compartir este enlace. ¡Feliz tarde! Vendrá el Señor a avisarle la hora, el día llegando será aurora. Los siervos de Dios anuncian sin demora que pronto vendrá. Él vendrá.
celeste paz, al triste pues lleva y no llores más. Centinelas del Maestro, por doquier a pregonar, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche, vida pueda recibir. A los santos del pecado, donde quiera de aflicción, y con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta se oír, y que el hombre que la escuche,
Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal.